Vamos por aquí. A ver. Listo, entonces vamos a movernos por este ladito. Ya está. Por aquí. Entonces, fíjate por aquí. ¿Ya? Vamos a disculpar con la cámara un poquito abajo para que se pueda ver lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de termometría, hablamos de la medición de la temperatura, teniendo en consideración que la temperatura, en una definición simple, mide lo caliente o lo frío que puede estar algo. ¿Ya? En un sentido más estricto, nos mide lo que es el grado de agitación de las moléculas en cuerpo. Cuando nosotros hablamos del grado de agitación de las moléculas en cuerpo, hablamos de movimiento de las moléculas en cuerpo, teniendo en consideración que las moléculas en cuerpo siempre se están moviendo y tienen tres tipos de movimiento. Tienen movimiento de traslación en línea, tiene movimiento de rotación, rota, gira en su propio eje la molécula y tiene movimiento de vibración. Esos tres movimientos los tiene la molécula y se está moviendo, ¿listo? Y su movimiento no es ordenado, es un movimiento recontra desordenado, aleatorio, ¿ya? Entonces, eso nos va a medir la temperatura, ¿listo? Y para esto nosotros tenemos que utilizar termómetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque los instrumentos de medición nos dan valores reales, valores exactos, ¿ya? De temperatura. Nosotros no podemos medir con nuestros sentidos. Muchas veces los sentidos nos engañan, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera podemos comprobar que los sentidos nos engañan? A ver, tú que estás en tu cuarto, toca algo de madera, simultáneamente toca algo de metal. No tengo madera, profesor. Toca tu lapicero o algo de plástico y algo de metal. ¿Listo? Simultáneamente. Vas a sentir que el metal está más frío, ¿verdad? Incluso tú vas a, incluso dirías, ¿no? El metal está a menos temperatura que de repente he tocado mi lapicero, profesor. Pero no sucede ello. Todo lo que ha estado durante bastante tiempo dentro de la habitación donde estás está a la misma temperatura. Todo está a la misma temperatura. Entonces, ¿por qué algo lo siento más frío que otro? Esa respuesta lo vamos a tener en el siguiente tema, que es calorimetría, ¿ya? Ahí vamos a ver por qué se siente una sustancia más fría que la otra, a pesar que van a tener la misma temperatura. ¿Listo? Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar lo que son los termómetros. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablemos de termómetros, vamos a hablar de termómetros que están graduados en diferentes escalas. Puede ser una escala Fahrenheit, una escala Celsius, una escala Kelvin, ¿ya? Y vamos a tener en cuenta ahí. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener en cuenta, profesor? Vamos a tener en cuenta el funcionamiento de un termómetro, ¿ya? Como cuáles termómetros. Yo te voy a mostrar a continuación cómo qué termómetro. Aquí, los termómetros que yo tengo aquí son termómetros de laboratorio, termómetros de vidrio, que simplemente están hechos de tienen diferentes sustancias, ambos están hechos de vidrio, ¿listo? Aquí tenemos termómetros, en esta parte del termómetro se denomina bulbo, es donde contiene un líquido, que puede ser en este caso alcohol teñido, o puede ser en este caso mercurio, como los termómetros caseros que se utilizan, ¿no? Con los que terminen en casita, ¿no? Termómetros de mercurio. Estos termómetros pueden estar graduados en diferentes escalas. Tienen numeraciones, si te fijas, tienen numeraciones el termómetro. Esas numeraciones nos dan un valor exacto de temperatura. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Entonces, aquí tiene un contenedor de líquido que se denomina bulbo. Aquí está el bulbo. Tiene un conducto muy fino, como una especie de cañería muy finita que se denomina simplemente capilar. A través del capilar va a subir aquí lo que es el líquido. Cuando detecta temperaturas calientes, el líquido sube a través del capilar y cuando detecta temperaturas frías, el líquido baja a través del capilar, sea alcohol o sea, en este caso, mercurio. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a ver el funcionamiento de los termómetros, ¿no? De este tipo de termómetros. Otro tipo de termómetros que tenemos, los que estamos utilizando actualmente, ¿no? Con los que terminen en los centros, el termómetro de infrarrojo, termómetro, por ejemplo, acá es digital, ¿ya? En este cuarto donde yo estoy, la temperatura está a 24 grados Celsius, expresado en escala Celsius, ¿listo? Yo lo puedo cambiar a otra escala en este termómetro y me da la temperatura medida en lo que es la escala Fahrenheit, que me vendría a decir acá 75 grados Fahrenheit, ¿listo? Entonces, mira, vamos a ver el funcionamiento de un termómetro como el que te he mostrado, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa el funcionamiento de estos termómetros? Simplemente en un líquido, cambio de volumen del líquido. ¿De qué manera? Mira, acá tengo un termómetro similar. ¿Listo? Entonces, en este termómetro que te he mostrado, ¿listo? Vamos a sacar por aquí la camarita. Entonces, aquí tengo un recipiente que contiene en esta parte líquido. ¿Ya? Profesor, el capilar va a ser la función de capilar esta manguerita. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a medir la temperatura en dos sustancias diferentes.
¿ya? Bueno, las mismas sustancias, pero a diferentes temperaturas. Acá tengo agua fría y por acá voy a traer un poquito de agua más caliente. Vamos a ver el funcionamiento de un termómetro, en este caso de líquido, que está hecho de alcohol teñido. ¿Listo? Entonces, lo que contiene aquí, profesor, ¿es alcohol? Sí, es alcohol teñido. ¿Listo? Entonces, por acá tengo agua mucho más caliente. ¿Listo? Entonces, fíjate cómo funciona el termómetro. Lo voy a colocar primero en agua caliente. Mira dónde está el nivel de líquido dentro de la manguerita. Entonces, fíjate, lo coloco por aquí y me va a detectar temperatura más caliente. Yo le puedo dar valores numéricos y crear mi propia escala termómetro. ¿Ya? Entonces, mira, comienza a subir lo que es el alcohol a través de la manguerita. Entonces, fíjate cómo ha subido. Lo coloco en algo más frío, comienza a disminuir. ¿Ya? Entonces, voy a retroceder un poquito la cámara para que se pueda ver. Entonces, mira cómo disminuye. Cuando lo coloco en algo más frío, disminuye su volumen. Lo coloco en algo más caliente, mira cómo comienza a aumentar el volumen. ¿Vale? Comienza a subir, mira. ¿Listo? Lo coloco en algo más frío. Entonces, de lo caliente incluso, mira, se ha rebalsado, ¿no? Entonces, mira, lo coloco en algo más frío, comienza a bajar el nivel. Entonces, ¿a qué se debe esto, profesor? Se debe a los fenómenos de cambio de volumen. Entonces, no solamente en los líquidos, en cualquier sustancia. Cuando una sustancia, profesor, se calienta, tiende a aumentar sus dimensiones. Y cuando hablamos de aumento de dimensiones, hablamos de volumen, aumenta todas sus dimensiones. ¿Listo? En los líquidos hablamos de una dilatación volumétrica, ya estamos introduciendo el concepto de dilatación. ¿Eh? ¿Qué sucede con las moléculas? Cuando la molécula se calienta, está ganando energía. Y cuando algo gana energía, tiene bastante energía, se mueve bastante. De ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, una fiesta, en una hora loca. Cuando estás en el apogeo de la fiesta, donde más energía tienes, comienzas a moverte más, bailas, ¿no? Y haces locuras por ahí. Entonces, cuando hay un grupo así de personas, imagínate que cada persona es una molécula, se está moviendo de una forma desordenada. Entonces, cuando se mueven más en esa hora loca, ¿qué sucede? Necesitan más espacio para moverse, ocupan más espacio en la pista, ¿no? Eso quiere decir, similar sucede con las moléculas. Cuando las moléculas se mueven más, necesitan más espacio para moverse. ¿Y qué sucede con la sustancia? La sustancia se expande, porque las moléculas necesitan más espacio para moverse. Pero cuando la fiesta se enfría, cuando ya casi nadie baila, ya no quieres bailar, ¿qué sucede? ¿Ocupas más espacio? No, menos espacio. Similar sucede con las moléculas. Cuando las moléculas se enfrían, pierden energía. Y como pierden energía, pierden movimiento y necesitan menos espacio para moverse. La sustancia se contrae, ¿ya? Hablamos entonces de un fenómeno de contracción y dilatación. Entonces, usualmente los termómetros en la escala Fahrenheit y Celsius están hechos con un contenedor de líquido. Otro termómetro que nosotros podemos utilizar es el termómetro en la escala Kelvin. Usualmente nuestros termómetros no están hechos con un líquido, sino con un gas. ¿Ya? Similar aquí. Acá tengo lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Vamos a trabajar. ¿La manguerita lo va a sumergir? No. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tener un contenedor. Este contenedor, ¿de qué está lleno? Simplemente de aire. ¿Ya? De aire. Entonces vamos a aplicar al cambio de volumen del aire similar a lo que ha sucedido con el líquido. Aquí vamos a ver, mira, cuando detecta temperaturas altas, sube, caliente. Cuando detecta temperaturas más frías, disminuye. Fíjate, mira, voy a colocarlo en el agua fría. Entonces, fíjate aquí qué sucede con el nivel. Acá simplemente hay aire. Entonces, mira. Profesor, mire usted, acá disminuye. ¿Sí? Disminuye. ¿Por qué? Ha detectado temperatura fría. Yo le puedo dar un valor numérico y darle un nombre para este termómetro. Y creo mi propia escala termómetrica. Ahora, profesor, lo coloco en algo más caliente. Entonces, mira, fíjate, lo coloqué en algo más caliente, sube la temperatura. En algo más frío, disminuye la temperatura, ¿no? Entonces, este es un termómetro de gas, ¿ya? El gas que estoy utilizando simplemente es aire. Entonces, con estas consideraciones pasamos a ver esta primera parte de lo que es termometría y luego pasamos a ver lo que es fenómenos de dilatación, ¿ya? Entonces, te cambio por aquí de camarita y pasamos a ver un poquito más de teoría y luego la solución de problema. ¿Listo? Entonces, te cambio por aquí de camarita. Por aquí. Entonces te voy a presentar diapositiva. Vamos por aquí. A ver.
A ver, a ver, a ver. Listo. Por aquí. Entonces hablamos de lo que son fenómenos térmicos como capítulo número 8. Entonces hablamos de termometría. La temperatura me mide lo caliente o lo frío que puede estar una sustancia, ¿ya? En un sentido así simple de la definición de temperatura. Lo caliente o lo frío que puede estar una sustancia. ¿Listo? En una definición mucho más estricta, se mide el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo o sustancia. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de grado de agitación, ¿de qué estamos hablando, profesor? Agitación, movimiento. Entonces, ese grado de movimiento puede aumentar o puede disminuir, dependiendo si las moléculas ganan energía o pierden energía. ¿Ya? Esa energía, vamos a hablar de energía calorífica, ¿ya? Una energía que se transmite en forma de calor. Y ese va a ser un segundo método de transferencia de calor que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Entonces, aquí, profesor, solamente como referencia, las moléculas no se mueven de manera ordenada como están aquí. Simplemente de referencia que a mayor temperatura aumenta el movimiento. Sí, a mayor temperatura aumenta el movimiento, a menos temperatura ese movimiento disminuye. Pero ese movimiento no es como el que estamos observando, así de manera ordenada. Ese movimiento más se asemeja al siguiente, lo que estoy mostrándote por aquí. Movimiento de las moléculas, un movimiento mucho más desordenado, que no tiene una dirección específica para el movimiento de las moléculas. Y la molécula no solamente se mueve de manera lineal, ¿listo? Sino también a la vez puede estar rotando y vibrando en su propio eje, ¿ya? La molécula. ¿Listo? Cambio de diapositiva. A mayor energía la molécula va a detectar más, va a tener mayor movimiento y ese movimiento hace referencia a mayor temperatura. Menor energía, menor movimiento de la molécula, hace referencia a menor temperatura. Algunas, profesor, algunas propiedades físicas que van a cambiar con la temperatura, teniendo en cuenta que los materiales se dilatan o se expanden cuando la temperatura aumenta, cuando sus temperaturas se elevan, y se contraen cuando su temperatura disminuye, es decir, el cuerpo se enfría. ¿Listo? Propiedades físicas que cambian con la temperatura, vienen a ser algunas propiedades como el volumen de un líquido, como hemos visto el funcionamiento de un termómetro. Las dimensiones de un sólido también van a cambiar, lo que vamos a ver más adelante. La presión de un gas, ¿a qué se refiere con la presión, profesor? Mira, acá viene la colación de lo que de repente has visto en los envases de aerosol que te dicen no exponer al fuego. ¿Por qué? Por ejemplo, acá tenemos un envase que está encerrando un gas. Cuando nosotros le damos más energía calentando, energía, energía calorífica específicamente, vamos a ver en el siguiente tema, las moléculas van a tener más energía, más movimiento. A medida que se mueven más, sus velocidades van a ser mayores, ¿ya? Incluso van a chocar entre las moléculas. Si no estuviese encerrado en el envase, se comenzaría a expandir las moléculas de gas y comenzarían a ascender hacia la parte superior, ¿no? Aquí está encerrado, profesor, en un recipiente. Entonces, ¿qué va a suceder con las moléculas? A medida que ganan energía, comienzan a chocar de manera más violenta con las paredes del envase. Y a más energía, mucho más violentos van a ser los choques. Esos choques vienen a referir a empujar las paredes del envase. Van a empujar las paredes del envase y esa fuerza referida a un área hace referencia a presión. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Va a aumentar la presión. ¿Listo? Entonces, ¿hasta qué punto puede aumentar la presión? Hasta el punto en que el contenedor pueda resistir esa presión que va a ejercer en las moléculas. Puede llegar a un punto en que el envase se puede inflar como un globo y seguir inflándose hasta el punto donde ya no va a aguantar más esa presión de lo que es las moléculas y esto tiende como se dice, a reventar, ¿no? Reviente el envase. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere con la presión de un gas a volumen constante, en este caso en el acero, si no cambia las dimensiones del envase. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? No solamente cambia lo que es la presión del gas, cambia el volumen de un gas, ¿listo? La resistencia eléctrica, entonces cuando un conductor se calienta, su resistencia eléctrica aumenta, se vuelve mal conductor. Poco a poco, mientras se va calentando, se va disminuyendo la conductividad en un conductor. Por eso, no sé si has escuchado de los superconductores, son aquellos conductores que están a bajas temperaturas. A menos temperatura, la resistencia eléctrica disminuye, ¿sí? ¿Qué quiere decir disminuir la resistencia eléctrica? Que el conductor se vuelve mucho más conductivo, ¿listo? Eso lo vamos a ver más a detalle en la parte de electricidad. El color de un objeto, de repente por ahí has cogido algo de metal y lo has expuesto a una flama, como es un clavito, ¿no? O si no, fíjate en las hornillas de tu estufa.
A medida que se va calentando, va cambiando poco a poco de color, incluso se llegan a tornar rojo vivo, ¿no? En ciertos momentos, en un metal. Entonces son las características que cambian físicas con la temperatura. Cambio de diapositiva, tomarle capturita si le vas a tomar. ¿Listo? Continuamos. El termómetro simplemente nos va a servir para medir la temperatura y darnos un valor exacto. Este termómetro puede estar hecho de mercurio o de alcohol, si son termómetros así de vidrio, ¿no? Y pueden estar en diferentes escalas, como son la Celsius, la Fahrenheit, por ejemplo. Este termómetro van a funcionar en relación al cambio de volumen del líquido. ¿Listo? Nada más que decir, como te indiqué, la parte que contiene el líquido se denomina bulbo, el conducto por donde va a subir este líquido se denomina cápila. Cambio de diapositiva, toma la capturita. Listo, cambiamos entonces. Hablemos de las escalas. ¿Ya? Vamos a ver las escalas. Entre las escalas que vamos a observar, vamos a ver lo que es la escala Celsius. La escala Celsius es la escala más utilizada, ¿ya? Es más utilizada. En la escala Celsius, un termómetro en la escala Celsius se calibra en función de qué? En función del punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua, ¿ya? Temperatura de ebullición y temperatura de congelación del agua. Y le asigna al punto donde el agua se congela el valor de 0 grados Celsius y al punto donde ebulle al valor de 100 grados Celsius. Entre el punto de congelación y ebullición hay 100 divisiones, por lo que tanto a este termómetro también se le suele llamar termómetro centígrado o escala centígrada, también se le denomina. ¿Listo? Nada más que decir sobre este termómetro. En este termómetro hablamos de grados, grados Celsius, grados centígrados, ¿ya? Cualquiera de los dos. Cambiamos de diapositiva. Otra escala que vamos a utilizar es la escala Fahrenheit. Esta escala prácticamente ya entra en desuso. ¿Por qué la mencionamos, profesor? Porque los gringos todavía lo utilizan. Los norteamericanos utilizan esta escala. Una vez que los norteamericanos dejen de utilizar esta escala, ya queda obsoleta. No se va a utilizar. ¿Listo? Entonces, esta escala también mide calibra su termómetro en relación al punto de ebullición y congelación del agua. Le asigna el número 32 grados al punto donde el agua se congela y el valor de 200 grados Fahrenheit al punto donde el agua ebulle. ¿Listo? Nada más que decir sobre este termómetro, cambiamos. En este termómetro también se habla de grados, grados Fahrenheit, similar a lo que es el termómetro en la escala Celsius, que también se habla de grados, grados Celsius. Cambio, una escala que va a ser bastante importante es la escala Kelvin. Esta escala Kelvin es la escala que utiliza el Sistema Internacional de Medidas y Pesos. ¿Ya? En el Sistema Internacional, por ejemplo, los científicos, cualquier avance que van a dar en el cual involucre temperatura, la temperatura tienen que expresarla en la escala Kelvin. ¿Listo? No la pueden dar en otra escala. ¿Ya? Entonces, profesor, la escala Kelvin, ¿cómo calibra su termómetro? Aquí tenemos un termómetro, mira, acá tenemos un termómetro, ¿sí? Para una escala Kelvin, que es un termómetro que funciona en torno a gas, ¿ya? En torno a gas. Similar al termómetro que te he mostrado, ¿ya? Entonces, un contenedor de gas que está por aquí. Aquí está el contenedor de gas. ¿Listo? Este gas se va a expandir o se va a contraer y va a empujar al líquido que está por aquí. ¿Listo? Y este líquido va a tener cierta graduación, ¿no? En lo que te va a decir, por ejemplo, el cero Kelvin, que es el cero absoluto, ¿ya? Vas a tener en cuenta. Entonces, mira por aquí. Entonces, un termómetro en la escala Kelvin se calibra en términos de la energía misma, energía de las moléculas. Atribuye el cero absoluto, profesor, dice que el cero absoluto cuando las moléculas tienen la mínima cantidad de energía, no cuando las moléculas tienen cero energía, la mínima cantidad de energía, porque las moléculas siempre se van a estar moviendo. Y cuando tenga la mínima cantidad de energía, el movimiento de las moléculas va a ser el mínimo. ¿Listo? En ese punto nosotros indicamos que es el cero absoluto. En esta escala Kelvin también le atribuye valores al punto donde el agua se congela y donde el agua ebulle. En el termómetro Kelvin, al punto donde el agua se congela, le atribuye el valor de 273 Kelvin. Aquí en esta escala no hablamos de grados Kelvin, simplemente decimos 273 Kelvin. Al punto donde el agua hierve, le atribuye el valor de 373 Kelvin. Aquí no mencionamos nada de grados. Similar para otra escala absoluta que es la escala Rankine, que es una escala que también ya está en desuso. Utilizan bastante, creo, ya lo utilizan lo que son los químicos, si no me equivoco, esta escala. Simplemente debe mencionar que en esta escala Rankine atribuye el valor de 492 al punto donde el agua se congela, ¿listo? Que es equivalente a decir el punto donde el hielo se funde, se derrite.
y el valor de 672 al punto donde el agua ebulli o el agua hierve. Cambio de diapositiva, tómale capturita. Listo. Entonces, algunas relaciones que vamos a tener. La escala Celsius y la escala Fahrenheit se denominan escalas relativas, ¿ya? Estas escalas relativas admiten en la lectura de sus termómetros tanto valores positivos como negativos. Positivos como negativos. ¿Listo? El otro tipo de escalas se denominan las escalas absolutas, que son la escala Kelvin y la escala Rankine. Estas escalas absolutas hablamos de un cero absoluto, que es el mínimo de, de temperatura que podemos registrar, ¿ya? El cero absoluto. Estos termómetros solamente admiten valores positivos, no hablamos de valores negativos en la escala Kelvin y Rankine. ¿Listo? Entonces, el cero absoluto es el mínimo de energía que nosotros podemos encontrar. Una equivalencia para el cero absoluto en la escala Fahrenheit y Rankine, en la escala Fahrenheit, perdón, en Celsius, vendría a ser para la Celsius, su equivalente al cero absoluto vendría a ser el de menos 460 grados Fahrenheit. Para Celsius vendría a ser menos 273. Por debajo de estas temperaturas no encontramos, ya no existen esas temperaturas. Hacia arriba, profesor, por decirlo prácticamente es casi infinito, ¿no? Hacia arriba las temperaturas que podemos encontrar, ¿no? Aunque hay ciertos límites que se establecen, ¿no? Pero hacia abajo son las mínimas temperaturas que nosotros podemos encontrar. Cambio de diapositiva. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Cuando te digan el punto donde el agua se congela, equivale a decir también el punto donde el hielo se funde. ¿Qué quiere decir fundir? Donde el hielo se derrite. ¿Listo? Ahora establecemos algunos recíprocos dentro de las escalas. La escala Celsius tiene su recíproco en las escalas absolutas. Tiene su recíproco la escala Kelvin. Celsius con Kelvin son recíprocos. En qué sentido, profesor? En que ambos, entre el punto de ebullición y congelación del agua, tienen 100 divisores. Tanto la escala Celsius como la escala Fahrenheit, la escala Kelvin. En ambas escalas, entre el punto de ebullición y congelación del agua, hay 100 divisores. Recíproco de la escala Fahrenheit es la escala Rankine. ¿Listo? ¿Por qué? Entre el punto de ebullición y congelación del agua, para ambas escalas hay 180 divisores. Cambiamos de diapositiva, tómale capturita. Ahora, ¿qué vamos a nosotros establecer? Tenemos que identificar lo que es la temperatura propia de un cuerpo y una variación de temperatura, ¿ya? Digamos por aquí que lo tenemos a Jaimito, ¿listo? Entonces, digamos que Jaimito en cierto instante de tiempo tiene cierta temperatura, ¿ya? Está sanito Jaimito, su temperatura aproximadamente debe ser entre 36 y 37 grados, ¿ya? Digamos que tiene 36 grados Celsius de temperatura, ¿listo? Pasa la tarde y Jaimito se siente enfermo. Ahora su temperatura ha cambiado. Ahora su temperatura es de 40 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, profesor, aquí nosotros tenemos que establecer cuándo hablamos de una temperatura real o propia de una sustancia. Entonces, esta temperatura se ha obtenido del cuerpo de Jaimito midiendo con un termómetro, ¿no? Entonces, esta es la lectura que nos da el termómetro del cuerpo de Jaimito. Entonces, esta es una temperatura real o propia de un cuerpo o sustancia, ¿ya? Es una temperatura real. Por la tarde, profesor, se volvió a medir la temperatura de Jaimito con el termómetro. El termómetro dio una lectura de 40 grados Celsius. Esta sigue siendo una temperatura real o propia del cuerpo, en este caso de Jaimito, solamente que ha cambiado. Entonces, ¿la temperatura de un cuerpo puede cambiarse? Esas son temperaturas reales. Cuando nosotros queremos expresar estas temperaturas reales en otras escalas, utilizamos las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones son para la conversión de una escala a otra, de temperatura real o propia de un cuerpo, ¿ya? Entonces son para temperaturas reales o propias de un cuerpo. Por ejemplo, esos 36 grados Celsius. Tomo la ecuación de grados Celsius y le igualo con lo que quiero. ¿A qué quiero expresar esos 36 grados Celsius? En Rankine, en Kelvin, en Fahrenheit. De repente quiero expresarlo en Fahrenheit. Entonces la igualo a la ecuación de Celsius. ¿Listo? Y reemplazamos simplemente valores, ¿ya?, en las ecuaciones. Aquí vemos también que Jaimito, de haber estado sano, ha estado enfermo, ha habido un cambio de temperatura. Cuando hablamos de cambio de temperatura, hablamos de variación, y una variación implica aumento o disminución. Entonces aquí ha habido un aumento de temperatura en el cuerpo de Jaimito. ¿En cuánto ha aumentado? ¿Qué cantidad ha aumentado? Ha aumentado en 4 grados Celsius. Entonces hablamos de variación de temperatura. Un termómetro no te da como lectura una variación, ¿eh?
tú tienes que deducir el termómetro su variación. El termómetro te da como lectura temperaturas reales, ¿ya? Si yo quiero expresar esta variación de 4 Celsius en otra escala, como una escala Fahrenheit o Kelvin, entonces tomamos las ecuaciones de variación. Entonces, estas ecuaciones me relacionan variación. Por ejemplo, digo, ¿qué es lo que tengo? Tengo la variación en Celsius. ¿Qué es lo que quiero? Comparo, de repente quiero la variación en Fahrenheit, expresar esa variación de 4 Celsius en Fahrenheit. Entonces, utilizamos estas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones están referidas para cuando nos referimos a variación de temperatura. Variación de temperatura. Listo, tómale capturita, pasamos a lo que es resolución de problemas. Tómale capturita, pasamos a lo que es resolución de problemitas. Listo, vamos por aquí entonces. Te dejo de compartir. Vamos a lo que es. A ver, vamos por aquí. Listo, vamos por aquí entonces, ¿ya? Entonces, la temperatura es muy importante, tanto en lo que es los seres vivos. Es por eso que cuando nos enfermamos, lo primero que hacen es medirnos la temperatura, ¿no? Porque cambios de temperatura alteran lo que es el funcionamiento a nivel celular. ¿Listo? Entonces, temperaturas próximas a los 41 grados, por ejemplo, hacen que se altere, ¿no? Todo lo que es la célula, incluso la célula puede morir, ¿no? Cuando llegamos a temperaturas cercanas en nuestro cuerpo a los 41 grados, 42, ¿no? Entonces, lo primero que mueven puede ser células, las células cerebrales, neuronas. En otro lado también pueden morir lo que son a nivel de lo que es riñones, ¿no? Cuando te sube demasiado la temperatura. Entonces puede haber un mal funcionamiento en los riñones, puede causar eh, una deficiencia renal, que también puede ser que es muy peligroso, ¿no? Insuficiencia renal te puede producir. ¿Listo? Entonces por eso la temperatura es muy importante. En cambio, en lo que es la temperatura en nuestro ambiente, medio grado de cambio de temperatura como promedio a nivel mundial causan bastantes cambios en lo que es sí, el ambiente, ¿no? Fenómenos aparecen debido a ellos fenómenos como son, puede ser lluvias, diferentes fenómenos, ¿no? Naturales que se pueden dar. Entonces vamos por aquí, incluso lo que es la arquitectura, si no se tiene en consideración para de repente la estructura de grandes edificios, esos edificios pueden colapsar debido a los cambios de temperatura. ¿Ya? Es lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá nos dicen, un cachorro tiene fiebre y su temperatura es de 40 grados Celsius, ¿ya? Usualmente la temperatura de un cachorro debe ser más o menos similar a la nuestra, 36, 35, 36,5 grados Celsius. Eh, Incluso el cachorro puede llegar a los 40 grados Celsius sin enfermarse cuando juega, ¿ya? Su temperatura se eleva, ¿listo? Entonces el cachorrito no tiene un sistema para enfriarse como nosotros tenemos, el cual es la sudoración, no tiene glándulas sudoríparas, entonces no puede enfriarse, por eso, ¿de qué manera se enfría el cachorrito? No, si has visto que comienza a jadear, toda la parte de su boca, de su nariz comienza a mojarse, es una manera de disminuir su temperatura. Pero si no ha jugado y no ha hecho nada, pero si su temperatura sube, entonces aquí ya decimos que está con fiebre el cachorrito, ¿listo? Entonces acá decimos un cachorro tiene una fiebre de 40 grados Celsius, determina esta temperatura en escala Kelvin y Fahrenheit, dar como respuesta la diferencia entre estos valores, ¿ya? Entonces, aquí hay que expresar primero esa temperatura de 40 grados Celsius, entonces tenemos aquí una temperatura expresada en Celsius de 40 grados. Hay que llevarlo primero a Kelvin, luego hay que llevarlo a Fahrenheit. Entonces nosotros decimos acá, nos habla de la temperatura propia de un cuerpo, entonces hablamos de temperaturas reales, tomamos ecuaciones de la temperatura real. Decimos, ¿qué tenemos? Celsius es a 5, como Kelvin menos 273 también es a 5. Y aquí podemos ver que cuando relacionamos Celsius con Kelvin, simplificamos lo que son los denominadores, nos quedaría de la siguiente manera. Celsius es a Kelvin menos 273. ¿De quién tenemos el valor de Celsius? Reemplazamos en Celsius, es 40, es igual a Kelvin menos 273. De donde decimos que Kelvin va a ser igual a 313, ¿no? 313 Kelvin. Recuerda que acá no hablamos de grados Kelvin, ¿no? Ahora, esa misma temperatura de 40 grados Celsius hay que expresarla en Fahrenheit. Ya nos están dando la respuesta, ¿no? Vamos a comprobar entonces. Entonces, Celsius es igual a 40 y esa temperatura de 40 grados Celsius hay que llevarlo a Fahrenheit. ¿Listo? Entonces relacionamos Celsius es a 5 como Fahrenheit menos 32 es a 9. ¿Listo? Entonces reemplazamos en Celsius, que vale 40 dividido entre 5
es igual a Fahrenheit menos 32 y esto dividido entre 9. En lo cual nos quedaría 8 por 9, 72 más 32 sería 104, ¿no? Entonces aquí sería igual a 104 grados Fahrenheit. 104 grados Fahrenheit. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que nos pide acá es hallar la diferencia. Entonces, aplicamos lo que es la diferencia. Entonces, aplicando diferencia. Aplicamos la diferencia. Entonces, sería aquí simplemente 313. 313 menos 104, lo cual nos daría, ¿listo? 209, ¿no? Muy bien con su respuesta. Entonces, esa diferencia tendría que ser de 209. ¿Listo? Alternativa, alternativa. Cambiamos de problemita, tómale capturita. Listo, cambiamos. Ya está, cambiamos. Entonces hacemos otro tipo de problemas por aquí. Vamos con el problemita número 3. Problemita número 3 nos dice lo siguiente. Fíjate, en los laboratorios es muy probable que manejen escalas de temperatura diferentes. Esto crea la necesidad de conocer la equivalencia entre dichas escalas, para lo cual se han creado equivalencias entre ellas. ¿A qué temperatura la lectura en grados Fahrenheit es el quíntuplo de la lectura en Celsius? Ya está, vamos a comprobar entonces la respuesta. Entonces nos habla de la relación entre Celsius y Fahrenheit. Entonces aquí decimos Fahrenheit y Celsius. ¿Ya? Nos dice lo siguiente. No sabemos cuánto vale Celsius, pero cuando en Celsius marca cierta temperatura, en Fahrenheit va a marcar el quinto. Entonces decimos, cuando en Celsius marca X, en Fahrenheit debe marcar 5X, el quinto. Entonces nosotros necesitamos esa temperatura expresada en Fahrenheit, ¿sí? Entonces simplemente necesitaríamos hallar el valor de X y lo multiplicamos por 5, ¿verdad? Entonces hay que hacer ello. Entonces simplemente establecemos una relación entre las escalas. Hablamos de lecturas de temperatura, hablamos de temperaturas propias o reales en cuerpo. Entonces decimos Celsius es a 5 como Fahrenheit menos 32 es a 9. ¿Listo? Entonces reemplazamos cuánto vale Celsius, X es a 5. ¿Cuánto vale Fahrenheit? 5X. ¿Listo? Ya está. Menos 32 y esa 9. ¿Listo? Entonces simplemente habría que aquí despejar el valorcito, ¿no? Ya nos están dando respuesta por aquí. Entonces sería acá 9X es igual a 25X, pasando multiplicando el 5, menos 5 por 32 sería 160, de lo cual mandamos por aquí el 160 es igual a el 25 menos 9 vendría a ser 16X, de lo cual X vale 10, ¿no? X vale 10 graditos, ya tenemos el valorcito de X vale 10, entonces simplemente reemplazamos aquí que X vale 10, de donde Fahrenheit tendría un valor de 50 grados, ¿no? 50 grados Fahrenheit, entonces esta sería nuestra respuesta. Alternativa, alternativa. Muy bien. Cambiamos de problemita, tomale capturita. ¿Listo? Cambiamos entonces. Vamos con otro problemita por aquí. Problemita número 6, ¿no? Problemita número 6. Dice, la longitud del termómetro que muestra la figura varía 12 centímetros cuando la temperatura varía desde 32 hasta 116 grados Fahrenheit. ¿Listo? Ya está. Hay la temperatura que marca el termómetro. Nos está pidiendo esta temperatura que yo voy a marcar de azulito, ¿ya? Aquí, la temperatura X. ¿Listo? Entonces acá vamos a hablar de variaciones. Me dice lo siguiente, cuando la temperatura varía de 32 a 116, acá hablamos de una primera variación de temperatura. De 32 a 116, ¿cuánto ha aumentado la temperatura? Ha habido un aumento de 84 grados. ¿Listo? Y ese aumento de 84 grados ha sucedido cuando el termómetro ha variado la longitud, ¿no? La longitud de columnita de líquido en 12 centímetros. Entonces acá hablamos también de una variación de longitud de 12 centímetros. ¿Listo? Ahora, profesor, estamos viendo que hay otra variación de longitud. Hay una variación de longitud 1, le voy a colocar, que es de 5 centímetros. Para esa variación de longitud de 5 centímetros, ¿cuánto habrá cambiado la temperatura? Entonces hablamos acá de un cambio de temperatura 1. Si nosotros tenemos este cambio de temperatura,
se lo sumamos a 116 y ya sabemos cuánto está marcando el termómetro, ¿sí? En Fahrenheit. Entonces nosotros vamos a establecer lo siguiente. Una relación de las variaciones de longitud en relación a las variaciones de temperatura. Listo, vamos a comprobar entonces. Entonces decimos, para una variación de 12 centímetros, la temperatura ha cambiado 84 grados. Entonces, para una variación de longitud de 5 centímetros, ¿cuánto será esa variación de temperatura? No sabemos. Y esa variación de temperatura es la temperatura 1, ¿no? Variación de temperatura 1. Establecemos una regla de 3 simples donde se despeja en cruz. Nos quedaría aquí 12 por variación de temperatura 1, esa 5 por 84. De lo cual la variación de temperatura 1 me quedaría de la siguiente manera. 5 por 84 dividido entre 12. 84 entre 12 es a 7, 7 por 5, 35. La variación de temperatura 1 es de 35 grados Fahrenheit. Entonces, esta variación, profesor, es de 35. Le colocamos por aquí, de 35. Entonces, simplemente, para nuestra respuesta, decimos lo siguiente, ¿no? Decimos lo siguiente. Al 116 hay que sumarle la variación de temperatura, es decir, cuánto ha aumentado la temperatura. La temperatura ha aumentado 35 grados, de lo cual decimos por aquí que la temperatura que va a marcar el termómetro vendría a ser 151 grados Fahrenheit. Y esa sería nuestra respuesta. Alternativa B. Muy bien, cambiamos de problemita, tomen de capturita. Muy bien, el chat, muy bien. Bien, César, Ariana, Patrick. Igual para las respuestas anteriores. Ahí. ¿Listo? Cambiamos entonces de problemita. Vamos con otro problemita por aquí. Listo, para una gráfica, ¿ya? En una gráfica me está estableciendo, en esta gráfica que vemos, me está estableciendo la relación entre escala Celsius y la escala Fahrenheit, ¿ya? Para cierta temperatura Celsius, se va a registrar una temperatura en Fahrenheit, ¿ya? Y viceversa. Para cierta temperatura en Fahrenheit se va a registrar cierta temperatura en Celsius. ¿Listo? Entonces, nos establece acá una relación de temperatura, la temperatura incógnita en Celsius dividido entre la temperatura incógnita Fahrenheit. ¿Qué quiere decir aquí? Lo siguiente. Que cuando aquí, mira, la temperatura en Celsius la tenemos en el eje horizontal, la temperatura en Fahrenheit en el eje vertical. ¿Listo? Entonces, cuando aquí la temperatura en Celsius sea igual a 10 grados Celsius, ¿cuánto será la temperatura en Fahrenheit? Lo sabemos. Entonces hay que establecer esa relación. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tabular, ¿ya? Para tabular vamos a utilizar la siguiente relación. La relación entre las lecturas de las escalas Celsius y Fahrenheit. ¿Qué decimos? Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. ¿Listo? Entonces, aquí decimos lo siguiente. Cuando Celsius es igual a 10 grados, ¿cuánto será la lectura en la escala Fahrenheit? Entonces, tomamos esa relación de las escalas, decimos que tenemos Celsius. Celsius vale 10, es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9, ¿no? De ahí nos queda 10 entre 5, 2, por 9, 18, más 32 sería 50. Entonces, la lectura en la escala Fahrenheit va a ser de 50 grados Fahrenheit. Si le colocamos aquí, esto va a valer 50 grados Fahrenheit. ¿Está? Ahora trabajamos con el otro valor. Cuando Fahrenheit vale 113. Entonces decimos, cuando Fahrenheit tiene un valor de 113 grados, ¿cuánto marcará en Celsius? Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Relación Celsius es a 5, como Fahrenheit que es 113, menos 32 es a 9. De lo cual nos queda 113 menos 32, 81 entre 9, 9 por 5, 45, ¿no? Entonces, la lectura del termómetro Celsius va a ser de 45, ¿no? 45 grados. Entonces, esto valdría 45 grados. Entonces, lo que nos pide aquí el problemita es establecer la siguiente relación. Nos pide establecer la relación entre la temperatura, lectura de temperatura en Celsius, en relación a la temperatura en Fahrenheit. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, que esa relación va a estar establecida por lo siguiente. En Celsius, 50 y en Fahrenheit, 45. Y aquí nosotros podemos, simplificamos, ¿no?
simplificamos quinta, a ver, tipo colocando los revés, ¿no? Acá en Celsius es 45, ¿no? En Celsius es 45, en Fahrenheit es 50. ¿Sí, no? Ya está. Entonces aquí simplificamos, aquí sería quinta 9, quinta 10, ¿no? De lo cual nos va a quedar esa relación de temperatura en Celsius en relación a la temperatura en Fahrenheit igual a 0,9. Esta sería nuestra respuesta. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra respuesta alternativa B. Tómale capturita. Muy bien, hecha, muy bien. Muy bien. Patrick, Ariana, muy bien. César, por ahí, muy bien. Ya, 7:42, 5 minutos de receso, ¿ya? 7:47 retomamos. ¿Listo?